Saludamos a todos los que están en Facebook, a todos los que se conectan a YouTube. Amén. Bien, vamos a continuar. Terminamos la última clase con hablando lo que significaba el ser redimidos en el amado en quien Dios se complace. ¿Se acuerda que hablamos del amado? Cantábamos una canción antiguamente. Viene el amado ya viene. Poco hablamos nosotros del amado, pero Efesios lo menciona, el amado. Los versículos 4 al 5, hablando de las bendiciones del Señor, estamos en el capítulo 1, revelan que Dios nos escogió y nos predestinó. Después de ser creados, caímos. Por eso requerimos la redención, y la cual se efectuó por nosotros en Cristo, por medio de su sangre. La primera bendición que aparece en Efesios consiste en que Él nos escogió, nos apartó, valga la redundancia, para ser santos. Y la segunda bendición es que Él nos predestinó para la filiación, para ser parte de la familia, para ser sus hijos. Eso fue parte de lo que estuvimos viendo las últimas clases. Estamos hablando de las dos bendiciones. Y la tercera bendición es que Él nos redimió. Número 1, la primera bendición es que nos escogió. Nos escogió, nos tomó y nos apartó. Nos escogió para ser santos. La segunda bendición es que una vez en Cristo nosotros pasamos a ser sus hijos. Y la tercera es que Él nos redimió en Cristo Jesús. La redención, que es lo que vamos a hablar, la redención efectuada en el amado de Dios satisface los justos requisitos de Dios y Él se complace. Quiero explicar y dedicar algunos minutitos a esto. ¿Qué significa que Dios se complace? ¿Qué significa que la redención efectuada en el amado de Dios satisface la justicia de Dios? Aunque Dios se deleita en nosotros y nos ha hecho objeto de su gracia, aún necesitamos la redención. ¿Por qué necesitamos la redención? Porque Dios es un Dios justo. Justo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo puede ser el amado, pero a la vez conducirse en su legalidad? Le quiero poner un ejemplo. Si usted va a un lugar público y mientras usted está comprando en un local comercial, su hija pequeña o su hijo pequeño, mientras está jugando con un balón, él rompe el vidrio de un carro, de un vehículo, de otra persona. Él es su hijo. Usted es su papá, usted es su mamá. Usted queda asombrada ante ese escenario, porque la persona dueña del carro evidentemente está reclamando justicia. Su hija o su hijo corre a usted. Usted lo abraza. Usted es su papá. Usted es su papá. Él es su hijo. Él es su amado hijo. Pero para usted, usted es su amado padre. El que usted sea el amado papá y usted lo abraza y su hijo llora y usted llora con él, usted lo consuela, sin embargo, usted saca dinero de su bolsillo. ¿Y qué hace? Usted paga esa deuda. Usted no deja de ser el amado. Pero siendo el amado, usted tiene que hacer justicia con su hijo. Su hijo cometió un error y usted debe pagar aquel daño que su hijo efectuó. Nuestro Padre Celestial, nuestro amado Padre Celestial, se complace en nosotros.
pero Él es justo. Y como Él es justo, en su mente y en su legalidad, Él no puede tolerar la injusticia, ni las ofensas, ni los delitos. ¿Recuerda cuando hablamos de los delitos y los pecados? Tales iniquidades ofenden su justicia. Por lo tanto, su justicia requiere que se realice la redención. Y la redención satisface los justos requisitos de Él como Dios. Vamos comprendiendo. Esta es una temática que requiere tiempo, requiere estudio. No necesariamente para exponerla o predicarla un día domingo, pero sí en momentos como estos, donde usted y yo nos hacemos el tiempo y el espacio, no solamente en 40 o 45 minutos de clase, sino esto es para la mente de un aprendiz, para la mente de alguien que ama la palabra, no solamente que disfruta de una predicación dominical para satisfacer una necesidad momentánea, sino alinearse con la palabra del Señor, de modo que renueve nuestra mente para que nos lleve a un estado progresivo en la palabra. La revelación siempre nos va a llevar a la verdad. De eso se trata la palabra, que vayamos teniendo luz y la luz de Cristo nos vaya mostrando. Los ojos del entendimiento son abiertos y vamos creciendo en la gracia. Entonces, nuestro Padre se complace en nosotros, pero al ser justo, Él no tolera el pecado, no tolera la injusticia, no tolera las ofensas, no tolera los delitos. Puras palabras que estamos usando son puras palabras que se mueven en un nivel jurídico. La redención satisface los justos requisitos de Dios. Volvamos al punto. Dios no solamente es un Dios de amor, Padre mío. No solamente es Padre. No deja de ser Padre para ser un Dios justo, pero no puede ser injusto solamente, no puede ser justo solamente y no ser Padre. Ambas cosas están determinadas y necesitamos comprenderlas. Por lo tanto, todo lo que se relacione con Él debe satisfacer los requisitos de su justicia. Al ser Dios, un Dios que se mueve en legalidad, indica lo siguiente: a fin de agradar a Dios, el Hijo amado tuvo que ir a la cruz para efectuar la plena redención a favor de los escogidos de Dios. Allí entramos nosotros, los escogidos de Dios. La sangre que se derramó en la cruz fue la que finalmente limpió nuestros pecados. El Hijo efectuó la redención, derramó su sangre en la cruz por nuestros pecados. Lo dice Primera de Pedro capítulo 1, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Lo que indica Pedro acá es que su sangre llega a ser el instrumento por el cual nosotros fuimos redimidos. ¿Correcto? Fuimos limpiados. Ese es el precio de nuestra redención, es lo que hacemos y lo que comprendemos muchas veces cuando tenemos los domingos o algún día X la impartición, la mesa del Señor con el pan y el vino, y allí lo explicamos muchas veces, lo que significa el pan, que es el cuerpo de Cristo, lo que significa el vino, que tipifica la sangre de Cristo, sangre que es el costo, el precio de nuestra redención. Lo que para ti fue gratis, a otro le costó. La salvación es gratis, sí Señor, la salvación es gratis. Gratis no es sinónimo de barata. El Evangelio es gratuito para todos, pero no es barato. Una vez dentro, nos cuesta absolutamente todo.
Mateo capítulo 26, 28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Hebreos dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. La redención es lo que Cristo efectuó por nuestros pecados o por nuestros delitos. Pero el perdón es la aplicación a nuestros delitos. Son dos palabras que tenemos que comprenderlas en este minuto. Número 1, la redención. Número 2 es el perdón. La redención es lo que Cristo efectuó por nuestros delitos. El perdón es la aplicación a nuestros delitos, por ejemplo, en el día a día de lo que Cristo realizó. La redención fue efectuada en la cruz hace 2000 años atrás, mientras que el perdón de nuestros pecados, eso es aplicable al momento y al instante en que tú y yo, las personas, creen en Cristo Jesús. ¿Me explico bien? La redención se efectúa hace 2000 años atrás. Uno dice, hace 2000 años Cristo murió en la cruz. Eso es verdad. Y perdonó tus pecados, también es verdad. Pero por la fe se hace efectiva al momento cuando cada persona con su boca declara que ha pecado contra Dios y reconoce a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Aunque el hecho consumado se efectuó una vez hace 2000 años atrás, el perdón, la aplicación del consumado es en el día a día, todos los días de nuestra vida. Amén. Por lo tanto, son dos cosas que siempre irán de la mano. La redención y el pecado, o la redención y el perdón, son en realidad dos aspectos de una misma cosa. Ya vimos que el perdón de delitos es la redención efectuada por medio de la sangre de Cristo. Sin embargo, aquí se usan dos expresiones diferentes, aunque es un asunto, tiene dos aspectos, pero es un mismo hecho, es una misma experiencia. Hay una experiencia única y hay una experiencia en el tiempo. Veamos, sigamos avanzando. La aplicación no se efectuó sino hasta que creímos en Cristo y confesamos nuestros pecados. En ese momento el Espíritu de Dios nos aplicó la redención que Cristo efectuó en la cruz, lo que nosotros entendemos como el hecho sustituto de Dios en representación nuestra. Para resumir este punto, la redención es el consumado es. Todo fue hecho. Todo fue hecho. Es un hecho real. Ese es un hecho real. Pero ese hecho real se hace práctico en nosotros por la fe. Lo creemos. Creemos por la fe que Él murió por mí. Él no merecía morir. Yo merecía morir. Él no es el culpable. El culpable era yo. Él no cometió delito. Los delitos los cometí yo. Bendito sea su nombre. Efesios dice, según las riquezas de su gracia, en el versículo 7. ¿Qué significa acá? Declara que la redención se efectuó según las riquezas de la gracia de Dios. De acuerdo a nuestro concepto, le era fácil a Dios que nos perdonara, porque Él es soberano, Él es todopoderoso. Nosotros lo analizamos de una forma bien fría, pero no fue fácil, no fue tan sencillo. Acá usa una palabra que hay que profundizar, el versículo 7 de Efesios. Dice que la redención se efectuó según las riquezas de la gracia de Dios. No solamente la gracia de Dios, sino las riquezas de la gracia de Dios. La redención para nosotros fue un evento
de mucha importancia, de mucha seriedad, lo es aún, solemne, que Pablo dice que requirió de la riqueza de la gracia de Dios. ¿Por qué este hecho requirió la riqueza de la gracia de Dios? La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por consiguiente, para que fuésemos perdonados, se requería derramamiento de sangre. Pero Hebreos capítulo 10 dice que no bastaba con el derramamiento de sangre animal. Era inútil la sangre animal. Hace mención Hebreos al perdón de los pecados en el antiguo pacto, en que cada persona que pecaba se presentaba delante del sacerdote, llevaba un animal o un ave según el pecado o los pecados que había cometido, y bien, había una expiación, había perdón por los pecados, y si al día siguiente esa persona volvía a pecar, volvía nuevamente sacrificando un animal, y la sangre de ese animalito, correcto, se usaba como expiación de los pecados de esa persona. Pero esa sangre o ese hecho real en el antiguo pacto, el apóstol acá lo usa enseñándonos que era una fotografía, que era una sombra, que era tipo y figura de una realidad que iba a trascender, que para nosotros es la sangre de Cristo. Pero para este hecho, para la redención, para el consumado es que estamos conversando, se requería no una vida animal, sino se requería una vida superior. Una vida en la cual no hubiese pecado. Entonces la pregunta, estoy hablando de lo que dice Pablo, de la riqueza de la gracia de Dios. Dice que tuvo que estar, se requirió la riqueza de la gracia de Dios, y para llegar a ese punto es entonces donde le estoy llevando, que uno no puede mirar tan livianamente, Cristo murió por mí y su sangre, no, si es verdad. Al leerlo suena muy sencillo leerlo, pero estamos tratando en esta jornada de que Dios nos dé luz, de lo que nos sea revelado en nuestro espíritu, en nuestro interior, que ese hecho que requirió las riquezas de la gracia de Dios es un hecho trascendente en el mundo espiritual que sigue latente hoy en día en este mundo. La sangre era solamente tipo, sombra y figura. ¿Dónde podría Dios encontrar entonces, si no es una vida animal, y tiene que ser una vida superior, que no tenga pecados? ¿Dónde Dios? ¿A qué se puede aferrar Dios para que ese hecho finalmente se haya concretado? Este hecho era imposible, porque todos los hombres son pecadores. En la humanidad no había ningún hombre que no hubiese pecado. Además, si Dios lo hubiese hecho con animal, ¿cuántos animales hubiese tenido Dios que sacrificar por la cantidad de hombres, millones y millones, predestinados, sus escogidos? Redimamos a cada uno de los escogidos matando uno. No. Lo que estamos hablando es algo que nos sobrepasa, de verdad nos sobrepasa. Millones y millones de ofrendas por expiaciones. Es una sangre perfecta de la que estamos hablando, que no tiene pecado. Se necesitaba una ofrenda por el pecado que pudiera incluir a millones de personas, y esto indica que la sangre por medio de la cual se efectuaría la redención no solo tenía que estar libre de pecado, sino que además debía incluirlos a todos. O sea que debía ser capaz de redimir a todos los escogidos de Dios. Estamos hablando de la legalidad de Dios.
Y únicamente Jesucristo podía ser tal ofrenda, pues solo Él poseía una sangre sin pecado, la cual derramó a favor de millones de escogidos. Y al derramar su sangre en la cruz, una vez y para siempre, efectuó la redención eterna de todos los escogidos de Dios de una vez y por todas estas personas. Hebreos 9:28 dice así también: Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hebreos 10 dice: en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Hebreos 10:12 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ahora veamos, o necesitamos ver, cómo fue posible que Dios obtuviera una sangre tan pura que pudiera ser eficaz para todos nosotros. Obtener esa sangre a Dios le fue más difícil que crear el universo. Porque para Dios crear el universo simplemente tuvo que hablar. Por ejemplo, Él sencillamente dijo: sea la luz, y fue la luz. Génesis capítulo 1. En cambio, la redención no se llevó a cabo así. No podía simplemente Dios decir: efectúese la redención, y en un ápice de segundo aparece la cruz y su hijo muriendo. No es tan sencillo. No le fue tan fácil. Dios es todopoderoso, Dios lo puede hacer todo de una vez, pero estoy tratando de ilustrar el proceso. Dios no tuvo que emplear la gracia para crear el universo. Dios solamente habló, pero para efectuar y que se lleve a cabo la redención, el apóstol Pablo dice, tuvo que usar todas las riquezas de su gracia. ¿Cómo fue concebido el Redentor? El proceso, que lo hemos hablado y lo hemos enseñado tantas veces, pero veámoslo de otra perspectiva. ¿Cómo fue concebido el Redentor? El Señor Jesús. Para la concepción del Señor Jesús, fue necesario, según la Biblia, que el Espíritu Santo interviniera en la Virgen María. No podemos explicar cómo lo hizo el Espíritu Santo, cómo efectuó la concepción del Redentor en el vientre de María. ¿Por qué no lo puedo explicar? Una, que la Biblia no da detalles, y lo segundo es que el apóstol Pablo lo dice, que esto requiere o requirió de las riquezas de la gracia de Dios. Lucas capítulo 1, verso 35 dice: respondió el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser, grábese ese nombre, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El niño concebido en María por obra del Espíritu Santo se le llama el santo ser. El santo ser. Lo cual indica que la concepción del Señor Jesús fue un acto absolutamente santo.
Y la santidad se refiere a algo que se concibe por obra del Espíritu Santo. Durante 9 meses el santo ser permaneció en el vientre de María. ¿Quiénes de nosotros podríamos explicar cuánta gracia se necesitó y se requirió para esto que estamos conversando? Yo creo que es lo que a nosotros nos falta como hijos espirituales del Señor. A veces estas cosas, cuando las vemos desde un punto de vista doctrinal, que es evidente que hay que estudiarlo, pero ya a esta altura, cuando llevamos años, nos parece tan sencillo, tan fácil, como tan básico. Solo que el apóstol Pablo dice, oye, se requirió de una gracia sublime y mayor que la sublime. Increíble, ¿eh? ¿Cuánta gracia se requiere para que estos 9 meses pudiesen haberse consolidado como lo que nosotros comprendemos, entendemos? El Señor Jesús trabajó como carpintero, dice la Biblia, hasta la edad de 30 años. El hecho que, y dice que su nombre era Emanuel. Mientras él trabajaba como carpintero, hasta los 30 años, era Emanuel, Dios con nosotros. Pero para que el Señor Jesús hiciese aquello, Dios con nosotros, con un oficio de carpintero, aquello requiere mucha gracia de Dios. Con el tiempo él inició su ministerio, el cual duró 3 años y medio. Aunque él se preocupaba por los pecadores, estos se le opusieron, lo persiguieron y conspiraron para matarlo. Después de ser traicionado por uno de sus apóstoles, dice la Biblia que él fue arrestado. Aunque de hecho no lo arrestaron, sino que él dice que él mismo se dejó arrestar. Él mismo se dejó arrestar. Porque él le dice que él podría llamar, Padre, mándame ángeles y quizás dice legiones tendría para que me libren. Vale decir, nosotros leemos la historia desde una perspectiva que lo arrestaron, pero él se ofrendó. A mí nadie me quita la vida, sino yo mismo la pongo. ¿Me explico? Es otra lectura que la que estamos hablando acá. Después de su arresto fue probado ante el sumo sacerdote, ante Pilato y ante Herodes. Luego fue clavado en la cruz y permaneció allí durante 6 horas, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. ¿Cuánta gracia se requirió para que se llevara a cabo todo esto? En la cruz dice que el Señor murió finalmente por nuestros pecados. Luego fue sepultado, resucitó, ascendió a los cielos para recibir el arrepentimiento y el perdón. Él cargó todos nuestros pecados, todos nuestros delitos, según el libro de Hechos capítulo 5. Y debido a la riqueza de la gracia de Dios, nosotros podemos arrepentirnos y recibir el perdón de sus pecados. Vale decir, tomamos ese hecho por la fe. El consumado es de hace 2000 años atrás y lo traemos a nuestro presente y consolidamos esa obra en el perdón de nuestros pecados. Usted dirá, qué simple es que alguien pida perdón y se arrepienta, pero por favor, tengamos luz de todo este hecho. Se requirió de una mayor gracia para todo esto que estamos conversando, para que usted y yo, por la fe simplemente, por su justicia y por la fe,
porque es su justicia, para que nadie diga que lo hizo Él. No son tus obras, no son mis obras. Hay un hecho consumado que se llevó a cabo hace 2000 años atrás, que fue la redención por la humanidad y el perdón de los pecados, que lo hago hoy día, real, en mi vida, al momento que yo recibo al Señor. Cuando yo hago eso, lo que estoy diciendo, Pablo lo ilustra cuando dice, yo con Cristo, eso es lo que estás haciendo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo más, Cristo vive en mí. Aunque eso ocurrió hace 2000 años atrás, hoy, en el año 2021, yo lo hago real al confesar mis pecados delante del Señor. Increíble lo que estamos conversando. O sea, no pienses que tu arrepentimiento se originó en usted misma, en usted mismo. No fue así. No es tan simple. Estamos hablando de una gracia que opera. Y que Pablo dice, es la riqueza de su gracia. ¿Cómo opera la riqueza de la gracia de Dios hoy en nuestras vidas? Dice que a través del Espíritu Santo, ese hecho que nosotros conocemos como la redención se hace real en nuestras vidas. Hoy, cuando el Espíritu Santo viene y me convence, es una obra del Espíritu actuando, y me convence de pecado, de juicio y justicia. Y ahí está obrando la gracia, la riqueza de la gracia de Dios en mí. No soy yo. No es que yo hoy me levanté con ganas de pedir perdón. No es que hoy me levanté con ganas de buscar al Señor. Hoy día tengo ganas de ir a la iglesia. Hoy tengo ganas de leer la Biblia. Naturalmente tú puedes leer la Biblia todos los días. Naturalmente tú puedes ir a una iglesia todos los domingos. Pero usted sabe que no estoy hablando de eso. Estamos hablando cuando opera la riqueza de la gracia de Dios y hacemos válida la muerte de Cristo que ocurrió ayer en mi presente, hoy, en mi vida, a través de la riqueza de la gracia de Dios. El Espíritu Santo me convence de pecado, de juicio y de justicia. Él convence. No me convenzo a mí mismo. Él nos convence. Junto con el arrepentimiento, recibimos el perdón. Es imposible, amado, que esto ocurra sin las riquezas de la gracia de Dios. Qué grande, qué glorioso es Dios. La abundante gracia de Dios efectuó la redención por nosotros, como yo lo dije, y nos aplicó el perdón. La encarnación, la crucifixión y resurrección de Cristo hizo posible que se efectuara la redención. Habiendo ascendido a los cielos y recibido el arrepentimiento y el perdón, Cristo ahora nos aplica dicho perdón a nosotros, y eso es la riqueza de la gracia de Dios. Tanto la redención como el perdón concuerdan con la justicia de Dios, pero son efectuados y aplicados mediante su abundante gracia. Lo cual significa que la justicia de Dios, la cual alude a la manera en que Él actúa, y su gracia, la cual es el propio Dios quien se imparte a sus escogidos, se ejercieron a lo sumo. Recuerde, su justicia, ponga atención a lo siguiente. Recuerde, su justicia es Dios, siendo el juez. Expliquemos esto. Su legalidad le lleva a no poder negarse a sí mismo. Acuérdate, Dios es fiel. Y uno de los nombres, atributos de Dios, de su fidelidad, es que Él es fiel y verdadero. Eso tiene que ver con su legalidad, que aunque yo sea infiel, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse
a sí mismo. Por lo tanto, si Él es juez, su legalidad le lleva a no poder negarse a sí mismo. Y como es juez, debe ser justo. Y como Él es justo, debe pagar. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Ahí está el juez. Está con el martillo, mirándote, mirándome, sentenciándonos. Culpable. Culpable. Estás en delito. Hay pecado. Te desviaste del propósito. Estás en la vieja creación. Estás en Adán. Él te ve a través de Adán. Y eso significa delito. Pero ¿qué hace Dios? Actúa su gracia. Y antes de golpear sentencia, que estás condenado, porque la condena hay que pagarla. El delito se efectuó. Y como se efectuó, Dios no puede borrar con el codo lo que escribió con la mano. Te saca del sillón de los acusados y pone a su hijo. Dios sigue siendo legal, pero interpone su gracia. ¿Me explico? Y cuando pone a su hijo, sigue diciendo, es culpable. Por eso que en su muerte, en su crucifixión, en su muerte, en su sepultura y en su resurrección, cuando Él llega al Padre con la sangre que estamos conversando, Él carga todas las culpas, delito y pecado de la humanidad. Allí estabas tú. Hace 2000 años tu nombre fue inscrito en la cruz. Entonces, por la fe, yo lo tomo hoy en día, Pablo dice, y hago su justicia mi justicia. Y digo, con Cristo estoy justamente crucificado. Yo pagué, pero pagué por la fe. Él murió por mí, una muerte sustitutiva. Su gracia, por favor, que Dios nos revele, estoy mirando para allá porque tengo reloj, nos revele su gracia gloriosa y que podamos manifestarla a los demás. La gracia de Dios es hecha sobreabundar para con nosotros. Efesios dice en el versículo 8, estoy en el capítulo 1, dice que la gracia de Dios fue hecha sobreabundar para con nosotros. ¿Qué significa la sobreabundancia de la gracia de Dios? No, la gracia no es licencia para pecar, en absoluto. No estamos, nosotros, usted ni yo pertenecemos a ese rango donde la gente confunde gracia con libertinaje. No, pero algunos se quedan allí en esa temática y no pueden disfrutar del evangelio, de la gracia de Dios. Hay tanta condenación en la gente, tantas culpas en la gente que a veces requieren y necesitan todos los días un culto presencial para ir y pedir perdón. Piden perdón hoy día X, y al día siguiente ya nuevamente el diablo le está mostrando el acta de los decretos y la gente crea esa acta de los decretos, y esa acta de los decretos dice que Cristo la tomó, la exhibió públicamente y dijo, yo pagué por él. Cristo murió hace 2000 años por ti, por mí. Por favor, consumado es, pero como te hago saber, el perdón es un hecho de que todos los días lo estamos viviendo en el proceso. Él me perdonó en el tiempo. Murió hace 2000 años, pero me perdonó en el tiempo. Ahora comienza el proceso, o estamos en ese proceso del vivir a Cristo en el día a día. Su gracia sobreabundante nos ha hecho herencia para Dios. Aleluya. Estoy en la hora, parece, ¿cierto? A ver cómo estoy en la hora. Estoy en la hora. Sí, me queda un minuto ya. Estoy solamente para despedirme de todos ustedes. Qué linda clase, qué linda lección. Tome lo bueno, lo positivo. Allí hay cosas que vamos omitiendo para ir juntando, pero no quisiera saltarme en una de estas cosas. Vuelva a escuchar este video, vuelva a repasar la lección allí, pídala si no la tiene. Estamos para bendecirle a cada uno
de ustedes. Que la gracia, el favor de nuestro Señor Jesucristo sobreabunde en cada uno de ustedes. Desde Santiago de Chile, abrazos y cariños a todo el mundo. Bendiciones.